Tiene un honor Expo Prado, ¿no? Y que tiene en este momento como planteo general es, que le podemos decir derecho de admisión. Tenés que estar vacunado para poder ir. Las 2 vacunas y el periodo de inmunización, además, ¿no? Algo que podría considerarse un pase verde o un pase sanitario para poder entrar. Ya hay polémica por el tema, por supuesto. Los músicos que habían sido seleccionados para poder trabajar en la AURU, resulta que para poder trabajar en la Expo, bueno, sin previo aviso se les plantea que tienen que estar vacunados, lo consideran discriminatorio y ya empezó la polémica. Tenemos en este momento vía Zoom a Gonzalo Valderrequena, que es el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Victoria? Muy Un bien, gusto estar con gracias. ustedes. Bueno, a ver, primero, ¿qué los lleva a tomar la decisión y qué piensan de la reacción de la Unión Musical Independiente, que está denunciando justamente discriminación ante esta medida? Sí, bueno, Victoria, mira, creo que la información es un poco parcial de lo que están manejando. Nosotros, efectivamente, desde mayo aproximadamente, como organizadores del evento, venimos diciendo que vamos a solicitar sí la doble vacunación. Bueno, fue una decisión que tomamos en virtud, bueno, de que en aquel momento la situación era bastante más complicada que la actual. Estimábamos que la vacuna iba a andar bien, como está pasando, y bueno, un poco con un criterio de responsabilidad social entramos con este tema, entendiendo que iba a ser uno de los protocolos más responsables que podíamos tomar, tanto para cuidarnos a nosotros, sino también para cuidar a los demás. Así que optamos por ese camino. Pero analizando las cosas desde una perspectiva real de lo que es el Prado, tenemos 2 ámbitos. Uno es la parte nuestra como organizadores y nuestro derecho de admisión como tal, que es un tema, como te digo, en el ámbito privado. Y otro tema distinto es lo que se trata cuando hablamos de gente que va a trabajar. Tú ten en cuenta que en la exposición del Prado van aproximadamente 600 personas en lo que tiene que ver el armado, el desarrollo y el desarmado de la exposición. Trabajan directamente en el mismo momento algo así como 10.000 personas. Y bueno, obviamente el régimen de trabajo en la exposición nosotros no lo podemos regular según nuestro propio criterio. O sea, en esos términos y en términos de quien va a trabajar y desarrollar una actividad laboral en el predio, vamos a tener que atener a los requerimientos del Ministerio de Salud Pública. Es decir, por un lado, nosotros manejamos el tema de los visitantes y por otro, todo lo que tiene que ver con el derecho de trabajo y los trabajadores que van a asistir por cuestiones laborales, obviamente estamos esperando, no está definido, así que por eso te decía, creo que la información que se está dando en estos reclamos... O sea, básicamente no es el objetivo, pero todavía no se puede afirmar. Se quiere ir en esa dirección, en poder contar con un aval del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, porque este concepto choca contra la no obligatoriedad de la vacuna, ¿no? No, lo entiendo. A ver, eso está muy claro. Es un tema que hemos tenido en cuenta, por supuesto. Sabemos que como organizadores privados de un evento tenemos el derecho de admisión y podemos manejarlo según nuestro criterio. Y bueno, como te digo, con la responsabilidad y la solidaridad que hemos manejado durante toda esta pandemia, pues no es lo único que hemos hecho como asociación rural en pos de brindar un servicio de solidaridad. Ya sabes, supongo que sabes que tenemos un vacunatorio que hemos móvil, organizado. sí, exacto. No, móvil no, vacunatorio, bueno, sí, móvil en el sentido que hay una parte peatonal y otra parte que es en para vehículos. Los autos, sí. Exactamente. También hace más de un año tenemos al MIDES alojando a personas en situación de vulnerabilidad. Así que un poco es un poco el lema que hemos tomado como asociación rural durante toda esta pandemia, colaborar para hacer lo posible para que esta emergencia sanitaria podamos pasarlo con las menores afecciones posibles. En ese sentido, establecimos el derecho de admisión a los visitantes. El resto de los protocolos se están trabajando con el Ministerio de Salud Pública
todavía no están, o sea, no están ajustados, hay reuniones pendientes y calculemos que digamos, la variación que tiene la pandemia, hay cuestiones que no se pueden saber. Digo, hoy estamos en julio, esto va a empezar el 10 de septiembre, no tenemos claro cuál va a ser la situación en ese momento, así que los últimos protocolos se van a estar determinando sobre esa fecha. Bien, así lo que sí está clarísimo sí. es la política de vacunación que tiene el país, ¿no? Además de lo bien conceptuado que está desde esa perspectiva en el mundo entero. Y está clarísimo que también podría ser interpretado el dar con un protocolo que no colide, ¿no? Con el Estado de Derecho, una suerte de motivación para vacunarse al que le falta también, ¿no? Sí, a ver, en cierto sentido nosotros pusimos este tema arriba de la mesa justamente cuando estábamos inaugurando el vacunatorio. Nos pareció que era una forma de lograr dos cosas. Primero, el fomento de la vacunación, claro, porque empezaba la vacunación con menores y bueno, entendíamos que era una herramienta que podíamos prestarle al Estado, digamos, al gobierno para tratar de fomentar la vacunación y que todos aquellos que estuviesen interesados en ir a la exposición tomaran las precauciones para llegar con tiempo con los 14 días de la segunda dosis. Eso fue parte de nuestra estrategia comunicacional para lograr este desafío bueno, obviamente de una vacunación muy buena que tenemos. Y por otro lado, como yo te decía referencia hace un rato de la cantidad de gente que trabaja y la cantidad de stands que se ponen y todo, obviamente los protocolos nos limitan o nos modifican el aforo del predio y de los stands. Obviamente que queremos lo mejor para nuestros clientes, para los expositores, especialmente para los stands que son bajo techo y que obviamente el año pasado tuvieron una limitación. Y obviamente les afecta el comercio y mostrar sus productos y demás. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos una exposición más segura, nos permite ampliar esos aforos, nos permite que nuestros clientes trabajen mejor, tengan más ventas y también que, por supuesto, generen trabajo, porque date cuenta que en 10 días están trabajando safralmente, pero sí, durante 10 días están trabajando 10.000 personas. No es, ahora, no ¿el aforo varió? ¿Va a variar porque estén todos vacunados o porque se apruebe lo del acceso solo con vacunas y inmunización mediante o no? Debería aumentarse, sí, por supuesto. Bien. Bueno, pero Victoria, como te digo... Es virtuoso entonces, ¿no? Que esto salga. Sí, repito y me gustaría dejarlo bien claro. El protocolo final del Prado todavía no está definido, las autorizaciones no están definidas, no porque nosotros no tenemos duda que el Prado se va a realizar de nuestra parte. Sí, el tema es la situación de la sanitaria al momento de la exposición. Bien. Hoy estamos hablando de una cosa, sabemos que varía mucho en 15 días, estamos a mes y medio de la exposición y obviamente tenemos que esperar, y es lógico esperar, a ese momento a ver cómo está la situación. Si la tendencia sigue como venimos, entendemos que va a ser un Prado exitoso, con menos protocolos, con más libertad de acción, digamos, en cuanto a los stands y los clientes. Y la idea nuestra, y para los expositores, es que sea lo más... que puedan realizar sus actividades con más tranquilidad. Ahora, ¿qué le decimos a los músicos que están que en la situación de ellos en concreto, los que se habían postulado para participar y para trabajar adentro, que hoy están planteando discriminación? Con ellos y con ese tema, ¿qué se hace? A ver, yo creo que de hablar de discriminación no es correcto, no se trata de eso. Nosotros estamos y nos vamos a pegar siempre a los protocolos que nos establezcan las autoridades correspondientes. Es decir, si hay que limitar a gente que va a trabajar, lo tendremos que hacer. Si tenemos la pero posibilidad... ¿con qué criterio? Una cosa es limitar el número de personas que trabajen adentro y otra es que el criterio sea si están vacunados o no. No, en cualquiera de esas medidas nos puede imponer o solicitar el Ministerio de Salud Pública. Bien. Entonces, cualquiera de esas medidas que nos sugieran como protocolo, las tenemos que cumplir, obviamente, si no, no podríamos hacer la exposición.
Entonces, estas decisiones van a ir por un lado con el tema de los visitantes, donde nosotros tenemos un poco más de margen de maniobra, y por otro lado es lo que se establezca para la gente que va a trabajar al Prado, en el caso que tú mencionas, en el caso de los músicos, que vamos a tener que estar condicionados por lo que establezca el Ministerio de Salud Pública y por el derecho al trabajo, porque en definitiva lo que buscamos con esta exposición, obviamente, no solo mostrar la genética y traer el campo a la ciudad como hacemos anualmente, sino también es dar esta zafra de trabajo que me parece que es muy importante. Bien. Le va a preguntar Fernando Marguerite. No, la pregunta que yo quería hacer en parte quedó respondida por esta parte de los músicos, pero son 2 días menos este Prado, es 2 días más corto. ¿Tiene que ver con temas organizativos o tiene que ver con reducir también la exposición, alguna medida que tenga que ver con la exposición de la gente, me refiero, que una medida que tenga que ver con control también de la pandemia? Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Bueno, te cuento, en realidad no, es un tema organizacional, no tiene nada que ver con la parte sanitaria, es una medida que estamos tomando por pedido de varios expositores, cabañeros especialmente y demás, que a veces la exposición se hace muy pesada en cuanto al tiempo que lleva. Tú conoces bien el sector y sabes lo que implica cuidar animales en el Prado y todo lo que genera todo ese entorno. Y entendemos que antes empezaba un miércoles, esta vez va a empezar un viernes, y esos 2 días eran más de ingreso y salida de reproductores, que igual, ojo, van a estar entrando en esos días, y que la afluencia de público no era tal como para justificar la apertura. Es simplemente eso, es un año piloto que vamos a probar y empezar el viernes 10 y hacerla por 10 días. Antes era 3 semanas, después se redujo a 2 semanas, después se redujo a 12 días, ahora se reduce a 10 días. ¿Dónde termina? La próxima es virtual. ¿Dónde termina este proceso? No. ¿Tiende a desaparecer? No, para nada. Tranquilo, Marguerite. Marguerite. Se trata simplemente, es una valoración que hicimos en la función en función de las personas que van, tú sabes muy bien porque bueno, sos concurrente asiduo, trabajás ahí, así que lo conoces probablemente más que yo. Y bueno, sabes que los 2 primeros días son más tranquilos y bueno, la idea era reducirlo para tratar de satisfacer a algunos de los expositores y bueno, clientes nuestros que nos lo habían planteado. ¿Y la noche en el Prado, en Plaza Prado? Vuelvo a lo mismo, Fernando. El tema son protocolos. Obviamente en el tema de Plaza Prado para nosotros es muy importante, ha sido muy importante durante todos estos años. El año pasado no se pudo hacer, obviamente. Este año estamos esperando el ajuste de estos mismos protocolos que hablamos, porque, a ver, es organizar un Prado y organizar todos los tipos de protocolos que tiene que haber, porque hay un protocolo macro, digamos, y varios micro, ¿no? Y con respecto a Plaza Prado, perdón, pero sí. ¿quién me acordaba de algo que pasó el año pasado? ¿Quién tiene que controlar, la ARU o la Intendencia? El año pasado no hubo. Cuando hubo. El anterior. Eso. ¿Controla la Intendencia o la ARU misma? No, controlamos nosotros. Obviamente, te vuelvo a repetir, no sé cómo se va a poder desarrollar el Plaza Prado. Ojalá que lo más normal posible. Obviamente esto también va atado a la doble vacunación. Date cuenta de lo que colabora el tema de que los asistentes estén con la vacuna y los 14 días cumplidos, ¿no? Parecieran garantías todas, ¿no? Para todos. Pero bueno, está el problema ese el control es nuestro, pero déjame contarte un poco lo que fue la experiencia del año pasado, porque ya hicimos una exposición en pandemia que ya tenemos un poco de conocimiento de cómo vamos a tener que funcionar. Nosotros tuvimos la gran ayuda, porque realmente fue una ayuda, si bien fue un control del Ministerio de Salud Pública. Los teníamos permanentemente dentro del predio, controlando todos los aforos, el cumplimiento de estar con el tapabocas puesto, para comer y estar, bueno, sin el tapabocas había que estar sentado, no podía estar parado, y con un promedio de gente de 6, 7, 8 mil personas por día, manejar esto era bastante difícil, pero se logró y fue con la ayuda del Ministerio de Salud Pública.
Entonces, obviamente, todo el mismo control que tuvimos el año pasado lo esperamos para nos gusta, la verdad que nos sienta bien, porque nos sentimos respaldados por ese control para estar haciendo las cosas bien. Muy bien. Alejandro Camino quiere preguntarte. Hola Gonzalo, buenas tardes. Con relación Buenas tardes. para que al público le quede en la medida de lo posible, porque sé, es sentido común, que todos estamos resolviendo cosas permanentemente y damos 2 pasos adelante, 1 atrás, eso cualquiera lo puede entender con buena fe. Aún así, el protocolo aún no está definido, acabas de decir, ¿no es cierto? Por lo tanto, supongo, la obligación de las 2 vacunas tampoco, o no está definido el protocolo, pero sí las 2 vacunas. Tú lo acabas de decir, hoy damos 2 pasos para adelante y mañana 1 para atrás, o 3 para atrás. Todo va a depender de los protocolos que terminemos acordando con el Ministerio. De nuestro punto de vista, los visitantes, lo ideal sería mantener la doble vacunación. De esta forma, a los visitantes en esas condiciones nos permiten ampliar los aforos de los stands y demás, en beneficio, obviamente, de los expositores. Esa sería y fue nuestra postura y nuestra comunicación. Date cuenta que estamos hablando que lo anunciamos en mayo. O sea, o sea, con un tiempo más que suficiente como para que la gente que estuviera interesada en ir y los cabañeros que quieran ir y demás estuvieran vacunados. Y de una forma, como decía hoy, también fomentando esa vacunación. Ojalá se acabara la pandemia y no hubiera que hacer ni doble vacunación, ni tapaboca, ni nada. Digo, y ahora necesitamos una triple además, ¿no? Sí, bueno, eso todavía no está en cuestión. No sé, es muy reciente el anuncio como para decir. No que tenga que tener 3 vacunas, porque no llegamos, imposible, ¿no? Pero lo que comentaba es que el Ministerio ya habló de la tercera dosis, una de Pfizer, para quienes nos dimos Sinovac, ¿no? Sí. La verdad que para nosotros es un gran desafío hacer una exposición. Como te decía, lo hicimos el año pasado, salió muy bien. El año pasado tuvimos a las personas que trabajaban todos los días en el Prado, tuvieron hisopado de entrada, de salida, más cuarentena, y no se generó un solo contagio. O sea, todos los funcionarios de los, cabañeros, funcionarios nuestros y demás, entraron y salieron con hisopados negativos. Eso para nosotros fue un gran triunfo contra una pandemia. Este año vamos a ver cómo se realiza. Las condiciones van a estar dadas sobre último momento, lamentablemente. Ojalá pudiéramos dar las condiciones definitivas hoy. Sería nuestro ideal, pero no podemos. Entonces volveremos a conversar más sobre la fecha, ¿sí? Va a ser un gusto, Victoria. Muchas gracias. Muy bien. Gonzalo Valdés Requena, entonces, presidente de la ARUM, muchas gracias por su tiempo. Nosotros seguimos aquí, entre nosotros. Bien. ¿Qué opinan de esta medida? Bueno, creo que es la discusión que se viene, ¿no? En el caso de la Expo Prado tiene un sentido muy claramente económico. La experiencia del año pasado fue desde el punto de vista sanitario, buena por lo que ellos estaban reiterando allí, que no hubo casos por lo menos constatados entre quienes trabajaban y demás, pero económicamente debe haber sido muy mala. Capaz que, Fernando, tenés algunas cifras que son más elocuentes respecto a eso, ¿no? Pero ¿por qué decís que esta es una medida económica? En todo caso... Y bueno, porque si vos exigís la doble vacunación, podés ampliar el aforo. Entonces todo el mundo va a trabajar más. El año pasado tenías una persona cada 5 metros cuadrados y eso hacía que el aforo era muy limitado, vendiste menos entradas, trabajaron menos los restaurantes, trabajó menos todo el mundo, el movimiento en sí fue mucho menor. Y bueno, claramente una medida de estas características permitiría beneficiar a los expositores. Lo acaban de decir ellos, que son muy sinceros en ese sentido, ¿no? Yo creo que fue el año pasado que fui a dar una charla junto con otros expositores a la rural y claro, daba cosita, ¿no? Claro. Era aquello tan vacío. Tiene que haber sido el año pasado, evidentemente. Sí. Pablo. A mí me parece una medida racional, normal, coherente y esperable. Estamos hablando que en una Expo Prado, aproximadamente, Fernando me podrá corregir, que tiene más idea que yo de esto, pero aproximadamente, en casos normales, asisten unas 500.000 personas. En años buenos. En un año bueno, pero pongamos de precio son 500, son 400, en fin. Digo, pero es una cantidad muy importante y son cientos de personas que están trabajando también ahí. Entonces, exigir la doble vacunación para quienes quieran ingresar al predio, de visita, trabajar o lo que sea, me parece algo racional. Hoy la mayoría de la población está vacunada.
Está bien, no es obligación darse la vacuna, perfecto. Pero yo también tengo el derecho, como organizador de un espectáculo, de brindarle seguridad a los que asisten al espectáculo. Y por lo cual tengo el derecho. Acá no estamos hablando de que hay un tema de racial, hay un tema de xenofobia, hay un tema de coherencia sanitaria. Se puede tomar bien o mal, pero objetivamente es un tema de coherencia sanitaria. Yo lo veo bastante bien. Por acá. Sí, no, creo que es repetir o llover sobre mojado. En todo caso, estamos todavía demasiado atravesados por lógicas que van cambiando día a día. Es obvio que nos tenemos que cuidar entre todos. No sé, acá me tenés que ayudar, Pablo, querido, porque desde la perspectiva estrictamente legal, no sé si algo que no es obligatorio se puede obligar a que exista para ingresar a un lugar. Supongo en el ámbito privado sí. Ahí me pierdo, de verdad lo digo, ¿no? Escuchaba al diputado Lust, bueno, en su condición de catedrático, ¿no? Que no con relación a este tema, sino con relación a otro, porque convengamos que esto que estamos discutiendo ahora de la rural lo podemos discutir para lo que sea, que el fútbol, que el cine, que en fin, es lo que sea. Las salas de teatro, los conciertos. Lo que hablábamos del turismo días atrás, aquí mismo, ¿no? Es decir, es algo que se viene, es algo que se le viene al planeta entero, no solo al ¿Y Uruguay. hay que verlo y analizarlo en clave de discriminación o no? No, yo creo que le preguntaste a Casas, pero el derecho de admisión, El derecho de admisión la es para actividad espectáculos privada, públicos o privados. en la actividad privada nadie puede limitar el derecho de admisión. De hecho, justo ayer escuchaba a No, y nuestro público compañero, tampoco, público nuestro compañero Pepe Sena, haciendo una entrevista en su programa de radio. Hay un hotel ya, no me acuerdo el nombre del hotel ahora, pero que ya dispuso... No importa el nombre. No importa el nombre, que ya dispuso que no entra... que no aloja gente si no tiene las 2 vacunas y los 15 días. Y La ley- polémica la que ley surgió dice que también, tiene ¿no? que- Por eso- Y la polémica que surgió por eso también, por eso pregunto, ¿hay que estarlo analizando en clave de discriminación o de derecho de admisión o de sentido común frente a una pandemia? Pero es que el derecho de admisión habla en un artículo de lo que es la de que está prohibido el derecho de admisión si es un acto discriminatorio. Discriminatorio. Tiene que ser una Claro, pero característica objetiva. Podremos discutir la característica objetiva de estar o no vacunado. Eso es otra cosa. Bueno, Pero pero creo Claro, no que no que te arriba de la inmunizado, mesa. en todo caso. justamente. Pero eso es cuidar la seguridad. Pero Vacunado, yo entiendo vacunado. que una característica objetiva es cuidar la salud y el bienestar general. Exactamente. De ahí entiendo que la norma lo ampara a poder a reservarse el derecho de admisión. Yo lo entiendo por ese lado, muy a grosso modo, ¿no? Podríamos afinar un poquito la cosa. Igual, Pablo y compañeros, me parece que este asunto tiene que ver, uno, cuando organiza algo y recibe público, que puede aplicar exactamente lo que decís, y otra cosa es cuando uno tiene un emprendimiento y tiene trabajadores, que ahí me parece que ahí la cosa varía, ¿verdad? Ahí- no ahí- es necesariamente la misma lógica, porque a un trabajador vos no podés pedirle algo que no es obligatorio. Ahí, exacto. Ahí se daría de bruces con justamente las bases del Estado de Derecho. Y es un asunto que me parece que por ese lado viene el reclamo, aunque yo coincido, no le saco la pata al lazo, que quizás el tema de la discriminación puede ser poco feliz, en el sentido de que no parece ser ese el objetivo, ¿verdad? Discriminar Claro. a alguien y dejarlo afuera. Pero aún así, aunque ese no sea el objetivo, podríamos estar frente a algo que se da de bruces Lo que contra la pasa es norma. que acá se mezcla personas que van a ir a trabajar a un stand, en el caso de los músicos, con público en general. Entonces, ahí es donde tenés ese choque. Claro, Me parece pero- que viene pero- por ese lado, no es que yo voy a ir a Pero una que se empresa a refiere- trabajar y somos solo trabajadores. Ahí hay un choque entre el trabajador que va a ir a brindar un espectáculo a un stand, creo que es un stand, estoy casi seguro de eso, y público en general que te va a ir a ver. Claro, pero a lo que se refiere Alejandro es si hoy tiene el ARU, el hotel Lo que o fuere, cualquier claro. empresa la potestad legal de decir, bueno, si tú no estás vacunado 2 veces y que no trabajas acá. El derecho de no. Lo que pasa es que es lo que estaba diciendo recién. Bueno, pero el hotel, por Ahí ejemplo, el que vos derecho de decís, admisión, lo primero que aclara es que aquí no trabaja nadie que no esté doblemente vacunado. No, creo que el hotel que habla Fernando Están todos vacunados. Están están claro. todos vacunados y prohíbe, creo que la entrada aparte a personas pero no que creo tengan que- las 2 vacunas. Estamos hablando de por los eso, si no trabajadores, tenés las ¿no? dos, Estamos es otra hablando desde cosa, la perspectiva claro. de los trabajadores, que creo que es desde el Ahí lugar es otra donde los discusión. músicos están reclamando. Los músicos no reclaman por entrar a ver la exposición. pero ese hotel- Reclaman porque no me dejan trabajar. Ese hotel no echó a nadie por no estar vacunado. Seguramente se vacunaron todos y Está después bien, puso la yo norma. no pero conozco acá el los caso músicos particular. reclaman, pero lo que pasa es Conozco que lo que comunicó, que es eso, ¿no? Está bien, pero los músicos van a estar en contacto con público en general.
Y ahí es donde Está tenemos perfecto, el problema. Pablo, eso se comprende. Estamos hablando desde el punto de vista legal. ¿Cuál es la norma que ampara a la ARU? Decir, bueno, si tú no estás doblemente vacunado, no puedes venir a trabajar aquí. Yo no te Yo contrato. entiendo que no es una discriminación porque es un hecho objetivo en el cual la ARU dispone que personas que van a brindar un trabajo, un espectáculo, lo que fuera, y van a estar en contacto con público en general, puede crear un problema sanitario. Los espectáculos grave. los contrata la Esa ARU. sería la Por misma ahí. norma que Los ampara a espectáculos una los empresa que contrata la vende ARU. hamburguesas No o que van a un vende stand. choripanes. Los contrata la ARU y la ARU dice, si no tenés las 2 vacunas no Claro, te contrato. es justamente Tengo lo que la estamos prerrogativa. preguntando. ¿Cuál sería la normativa que habilita a que eso suceda en función de que la vacuna no es obligatoria? Pero esa norma la habilita la libertad de contratación. Bueno, porque el Ministerio de Trabajo ha sido bastante... en Si ese no tenés las 2 sentido, vacunas no te contrato. ha sido bastante Pero eso no es cauto un elemento y de es a la hora de que discriminatorio. Bueno, no, pero puede no- ser un te requisito. discriminó. No si está, te tan discriminó. no está tan claro, ese es el tema. ¿Cómo porque va a estar claro? al no ser obligatoria la No es vacuna, discriminación. Pero yo no porque no tengo, tenés yo la no tengo vacuna. obligación de Bien lo ha dicho, contratar. no se a uno de a uno porque si no nadie escucha Yo nada. no en casa. tengo obligación de contratar. Yo tengo la potestad de decidir a quién contrato. Obvio. Es tan sencillo como eso. Ahora, lo que yo no puedo es despedir a un trabajador Exacto, ese es que el no tema. tenga la vacuna, Te contrato porque ahí si sí quiero. los estoy discriminando. Pero Esa es la libre contratación. Está bien, la pregunta es No hay más. la siguiente y a ver si podemos responderla con paz. ¿Alguien puede decir, yo no te contrato porque no tenés 2 vacunas? Sí. ¿Sí? ¿De verdad lo sabemos? No lo sé, yo no lo sé. Pero es que no se me ocurre ninguna norma en este momento, sinceramente. Capaz que la ignoro, ojo, y estoy en un error. No se me ocurre ninguna norma que a mí me prohíba, a mí me prohíba la facultad de elegir a quién contrato según sus características. Lo que sí no puedo es despedir a un empleado que yo tengo que no tiene las vacunas porque no son obligatorias. Sí, evidentemente, sí no tiene carnet de salud, con el vacuna. Está bien. A eso es lo que voy. Sí, está bien. Eso es clarísimo. En el caso que ya esté contratado, la pregunta es purito sentido común. Es decir, vos... No, y hay razones por las cuales sí, vos no podés esgrimir como razón para no contratar a alguien, por ejemplo, el color de la piel de una persona. No, por ¿Se entiende, supuesto. no? está Bueno, claro. Pero podés hacerlo. del mismo modo... Podés no esgrimirlo, pero Bueno, podés hacerlo. Bueno, pero ahí... Claro, pero acá hace en forma manifiesta. La pregunta es, ¿vos podés decirle a alguien, reunís las condiciones para que yo te contrate, mas no lo voy a hacer porque no has hecho algo que no es obligatorio? Sí. Yo entiendo que si yo te voy a contratar para... No, pero yo lo que entiendo es que si yo te voy a contratar para una función que implica que vos estés en contacto con público y puedas causar un problema sanitario, puedo decirte no te voy a contratar por un bien superior. Casas, yo te pongo, Contrato- perdóname, yo te está pongo... contratado. Lo veo por ese lado. Pero yo te pongo otro Bueno, ejemplo. mire, Yo te pongo otro ejemplo cualquiera. Podés esgrimir. Yo lo veo Mirá, por ese lado. Yo en la empresa voy a contratar gente que sea de color gay para no discriminar, ¿no? De color y gay. Voy a Suerte. discriminar a todos los demás. Yo voy a contratar a de color y gay. O Esfuerzo gente... de no Discriminación discriminación positiva. No, te lo pongo Claro. al revés. Bueno, porque Discriminación si lo pongo- positiva. Bueno, discriminación positiva, no sé, no importa. Vos contratás a quien querés y como querés y ponés las normas vos cuando vas a contratar y ponés las condiciones. Y ahí nadie te puede... Obviamente vos no podés echar a alguien porque no es de color, si tenés a todo, o al revés, lo que quiera. Pero podés contratar a quien Pero, o vos sea, que si quieras. vos tenés Esa es la libertad de contratación. Y vos podés Pero si decir... tenés un empleado que lo contrataste porque pensabas que era heterosexual y de pronto se vuelve homosexual... No lo podés echar. No lo podés echar, No. pero podés no por ese contratar a motivo un no. homosexual. Lo podés echar por otro motivo, por ese no. ¿Y dónde queda entonces el concepto de la Y bueno, discriminación? Si porque no en es- realidad- Si esto no es discriminación, ¿qué es? Pero siempre cuando vos te despiden te dicen no das con el perfil de la empresa. Pero ¿cómo va a ser discriminación? Se terminó la Es discusión. la libre contratación. Yo Ya está. contrato Y por no te la preocupa seguridad cuál del es el espectáculo, perfil. yo voy a contratar solo a los que tengan 2 vacunas. Si no tenés 2 vacunas, no te contrato. ¿Y cuál es la discriminación? Está bien. Es una... No da con el perfil, Yo no la punto. tengo tan No, No, pero no. acá lo dice en forma manifiesta. no sé. No vamos a permitir la entrada al predio de los que no tengan las 2 vacunas. y Bien, los que pero se en un digan. contexto Claro, porque de no son pandemia sanitaria suena más que de sentido común que otra Sí, cosa. no, a ver, Por eso a ver. pregunto si en ese contexto la clave es debatir Claro. esto como en clave de Pero es una característica objetiva de lo que habla la ley. Acá no hay ningún derecho. Esto no Claro, es solo... pero acá creo no horrible. estamos discutiendo el derecho de admisión, estamos discutiendo en todo caso, sí, las personas que van a trabajar o que iban a trabajar en la rural, bueno, tienen que tener, sí,
¿O no? Esas 2 dosis. Bueno, sí, está bien, pero en realidad como te Ahí prohíben la está. entrada al predio, en realidad dicen, bueno, pero es un derecho de admisión. ¿Qué sé, viste? ¿Cómo es que sé? discutible. Usted es nuestro abogado. Usted No, bueno, Señores, está bien. hablando Pasa de que nos abogados, ponemos lo en que, una lo que se ha generalidad. omitido acá y se maneja con mucha liviandad, y lo tengo que decir, ojo con el confundir el alcance del derecho de admisión, porque hay leyes en este país que no te permiten justamente utilizar raza, Claro, religión, pero lo estábamos orientación sexual. Es la ley. Sí, lo estaba diciendo Porque, antes. bueno, ojo, Xenofobia, esa ley existe y hay que racismo, la ley- respetarla. el derecho de Exacto, admisión, entonces que uno de los artículos es tan habla de fácil eso. decir, Existen y felizmente existen, ¿no? la libre contratación te habilita a discriminar a alguien Pero por el distinto, color de piel, pero por la el libre orientación sexual y demás. la libre contratación y el derecho de admisión son dos cosas distintas. Hacemos una pausa, ya venimos. Que te deje entrar es una cosa, que te contrates. de la nieve y el sur.